Yo he concordado en algunas cosas con el voto mayoritario, como el hecho de cuál fue el desenvolvimiento del piloto dentro del avión, dentro de su cabina, cuáles son las situaciones que infringió, cuál fue su incapacidad demostrada para tomar las decisiones pertinentes y bueno, cuál fue toda la secuela hasta que el avión definitivamente queda instalado frente a unos terraplenes cercanos a la cancha de golf. Y bueno, una serie de obstáculos que va llevando el camino, autos que atropella y a uno que directamente se lo lleva con pasajero y todo. En lo que disiento con mis colegas es en que esos errores que cometió el piloto los venía demostrando mucho tiempo atrás. Es decir, ellos también coinciden en que estos errores son los que había demostrado en esta cabina donde pilotea, donde bueno, hay una serie de conversaciones que son ajenas al juicio, que son ajenas al manejo, donde se van intercalando con cuestiones personales, afectivas, de estado de ánimo, lo cual hace que este chequeo de listas necesario para poder llevar a buen final no se efectúa bien, no se efectúa o se efectúa cortado, con lo cual hay cosas que se omiten. Pero ese individuo estuvo mal sentado ahí, había una persona equivocada en el lugar equivocado. Esto no ocurrió ni por un accidente meteorológico, ni porque tuviera algún accidente personal el piloto y el copiloto que hubieran sido ajenos a la situación. Entonces la responsabilidad está en cómo pudo llegarse a ascender como comandante a este señor con todas estas serias deficiencias. Que ahí es donde interviene el gerente de operaciones y los diputados González. Yo voy un poco más allá y veo también esta responsabilidad en la programación de estas tripulaciones, porque el hecho de lo que era cada uno no era desconocido para las personas que tenía que programar, y si bien se dijo que estas programaciones ya estaban listas con anterioridad, sí también se apuntó que podían ser modificadas en cualquier momento. Y quien conocía la calidad de uno y otro funcionalmente, es decir, esto tendría que haberlo desprogramado. Esto no fue una cuestión de ese momento porque ya habían hecho otros juicios juntos, otros vuelos juntos. Y además hubo también de parte de los controles de Fuerza Aérea mal control del manejo de la empresa LAPA en ciertos aspectos. Los exámenes que se le efectuaban por parte del INMAE eran a través de pericias mal administradas o incorrectamente administradas, o administrar las que no había que administrar, y que concluían en una entrevista personal que evidentemente era imposible que cumpliera ese rol, porque había una entrevista de 50, 80, pongamos menos, en un periodo de las 8 de la mañana hasta la 1, donde era imposible que se detectara nada. Y mucho menos si no se tenía, es decir, todo el antecedente de lo que se le había hecho y lo que había resultado en las pericias. Así que ahí también encontré responsabilidad. Yo ya había tenido un voto minoritario que confirmó casación respecto a que esa misma plataforma fáctica no alteraría el principio de defensa, ellos estaban impuestos, por lo cual la imputación de incumplimiento a los deberes de funcionario público podía ser comprendida, es decir, dejada de lado, y esta misma plataforma fáctica comprendida en la aplicación del estrago culposo. Y así lo resolví. Y también entendí que hubo una serie de incumplimientos o de impericias o negligencias en las vías más superiores, porque quien pone en órbita una empresa dedicada a la aeronavegación comercial, en este caso, que de por sí es riesgosa, no puede omitir ni elevar de ninguna manera ese riesgo con ciertas omisiones o con ciertas acciones que no correspondían. El deber de velar por la seguridad aérea
lo contienen ellos como garante y es imposible, o por lo menos para este voto, que se dejen solamente bajo la órbita de quienes lo ascendieron y lo probaron. Nosotros hablamos de que era crítico el sistema de navegación aerocomercial en ese momento, no solamente por lo que podía pasar con las empresas, ya no nos ceñimos a ALAPA, sino a cualquier empresa que estuviera en ese momento operando en ese sistema, sino justamente porque el control que debía ejercer la Fuerza Aérea quedó demostrado que era absolutamente inoperante y deficiente. Esto es una realidad. Tendríamos que referirnos ya por ahí a hechos puntuales, pero un ejemplo muy simple y muy claro de ver esto, que los inspectores de Fuerza Aérea que tenían que controlar o aprobar, digamos, a los pilotos en una habilitación, no estaban instruidos en los mismos aviones en los cuales estaban controlando a esos pilotos, o sea que ya partimos de un absurdo desde este punto de vista. Y luego un tema crítico que también vimos en el otro sector de la Fuerza Aérea, que es el de los controles psicofísicos, también eran deficientes, sobre todo la parte de los controles psicológicos, los tests no estaban bien administrados, no se tenían en cuenta determinadas estimaciones que se hacían cada vez que se hacía un test, o sea, no se hacía una revisión hacia el pasado para ver algún antecedente y si había que profundizar, no se profundizaban los tests, tenemos probado que esos exámenes se hacían en muy pocos minutos, los tests eran siempre iguales, ya los conocían de memoria los pilotos, había serias deficiencias en esa administración, todo lo cual indica que el control de la Fuerza Aérea era muy deficiente en ese momento y por ende todo el sistema operativo aerocomercial estaba fallando en ese momento.